De mi niñez no recuerdo gran cosa. Primero porque en España esa edad la vives como dentro de una ampolla de cristal, con todo el mundo cuidando de ti. Mi padre era un buen escritor. Pertenecía a la Sociedad Española de Autores. Mi mamá era maestra, que en aquel entonces en España, hace casi un siglo, era una persona importantísima. Yo siempre me eduqué en colegios religiosos. Cuando tenía 3 años me metieron en las monjas francesas en Miranda de Ebro. Yo dormía la mayor parte del tiempo en los brazos de la profesora. Y cuando nos fuimos a vivir a León, a los 5 años entré en el colegio de los frailes agustinos. La guerra fue en 1936. Yo entonces tenía solamente 15 años y los rebeldes movilizaron la mitad de España y en esa mitad estaba yo. Y si no acudías a ellos, a su ejército, te perseguían o te mataban. Asistí a los frentes de guerra, vi morir muchísima gente a mi alrededor. Era muy difícil entonces. Faltaba de todo. No tenías más recursos que tus propias reservas. Yo me quitaba todas el atuendo militar y en bicicleta me iba por los pueblos de la provincia de León y encontraba garbanzos, y encontraba arroz, y encontraba frijoles, y encontraba lentejas, y encontraba de todo. Lo compraba y lo cargaba en la bicicleta, que no sé cómo podía ni siquiera pedalear. Y cuando regresaba, la traía llena de bolsas en la barra, en todos los sitios donde en una bicicleta se puede poner algo, pero mantuve la comida en mi casa y trataba de estar con la familia y tratar de estar con el ejército. A mi padre lo habían encarcelado, la tropa franquista. Estuvo 6 meses y tuvimos que salir, dejar las casas y marcharnos a encontrar dónde vivir en Galicia. Y allí estuvimos hasta el final de la guerra, que pudimos regresar a León nuevamente. En León tiene un casino y entonces había una fiesta en el casino. Estaba María Rosa y esta muchacha que yo llevaba me llevó donde estaba ella y entonces la saqué a bailar y desde entonces hemos seguido bailando. Yo tenía 18 años y le digo que me enamoré de tal manera que aquí estoy, al cabo de 71 años. Primero que todo, tenía 7 años más que yo. Su personalidad me atrajo. Lo vi tan distinto de los otros muchachos que yo había conocido, que la verdad me enamoré de él enseguida. Es normal en España que las familias pudientes, naturalmente, tengan un médico de cabecera. Y yo veía a ese médico de cabecera llegar a mi casa tantas veces como hizo falta. Me gustó lo que podía hacer un médico en beneficio de los demás. Eso fue lo que en realidad me pareció maravilloso, me pareció bueno, y empecé a pensar en la medicina. Tengo 2 profesiones. Primero, la de médico, pero vi que había muchos claros en el conocimiento médico y entonces estudié química orgánica y eso me ayudó siempre muchísimo en mi profesión, porque precisamente en virtud de eso es por lo que estoy en América. Resulta que muchos años antes había ido un burgaleta a Bolivia y ahí se quedó.
Y entonces, en un momento en que el problema del régimen franquista no era lo más adecuado para personas que tuvieran padres que habían estado en la cárcel por republicanos, entonces dije, me voy. Entonces no había aviones, tenías que llegar en barco, cruceros fantásticos, italianos, españoles, alemanes. Cuando inicié el viaje, iba embarazada de Rosa Mari de 6 meses. Tardamos un mes en llegar. ¡Qué madre mía! ¡Qué viaje! Y con eso nos fuimos a Buenos Aires. Y por ferrocarril nos recorrimos más de 1000 y pico kilómetros para atravesar la frontera boliviana. En lugar de quedarme en La Paz, elegí Santa Cruz de la Sierra, en plena selva amazónica, atendiendo gente enferma de toda la vida. Yo había hecho cursos especiales en enfermedades tropicales. Entonces me pareció que el lugar verdaderamente, para mí, no era el lugar de clubes y de gente bien vestida y de sociedad. Era donde hiciera falta verdaderamente la salud. Fue terrible porque el cambio sí verdaderamente era horrible. Las casas eran 4 paredes de adobe, yo creo que eran, no tenían cielo raso, las pajas se veían por allá, no tenía nada más que un comedor, el sanitario estaba como a 50 metros, no tenían cocina las casas, solamente, como le digo, una ducha que era medio tonel. Bueno, pero yo dije, no me puedo quejar, así que no vale la pena porque todas las casas eran iguales. Alejandro iba mucho de cacería, yo le acompañaba también, porque eso sí, como mi mamá había dicho que no se le puede dejar solo, mire, siempre le acompañé. Y yo rezaba desde que salía de casa hasta que volvía, porque yo entraba en la selva y le decía, Dios mío, si le pasa algo, Alejandro, aquí nos quedamos, porque yo soy lo más desorientado del mundo. Yo le he acompañado en todo momento, que nunca le di una queja de decir que desesperada estoy, y viví muy contenta. Siempre nos hemos llevado muy bien. El gobierno me dio un avión con un piloto y un mecánico para que recorriera todas las selvas bolivianas. Y estaban como les gustaba su oficio de protección y de estar junto a mí. Les llevaba a lugares donde ellos, que eran bolivianos, nunca hubieran ido. Aterrizando donde pudiera, en el suelo, en el agua, donde fuera. Llevaba sándwiches, llevaba eso, y si se acababa el agua, siempre se encontraba un manantial. Y se sabía dónde estaba y se bebía. Así salía al amanecer y regresaba al atardecer. Peligrosísimo. Había mucha aventura. Y yo había soñado con esa aventura desde que veía películas y leía novelas en la selva y tal. Todo eso me llamó siempre la atención. Me gustaba todo el entorno. Me gustaban los animales de la selva. Me gustaba la espontaneidad de la vida de los habitantes de este lugar que tenían que convivir con el peligro diario. Yo una de las veces recuerdo que me metí en una especie de hierba más alta que yo. Desemboqué en un lugar donde había una familia de jaguares comiéndose una presa que habían matado. Se levantaron todos la cabeza y me miraron. Yo les miré y me di la vuelta y los otros dieron la vuelta corriendo. Se asustaron tanto ellos como yo. Situaciones de peligro de este tipo tuve muchísimas. De ahí regresé a La Paz y en La Paz me agarraron los petroleros que querían que les organizara la salud de los campos de petróleo. Y nos fuimos entonces a vivir
a un campamento petrolero que era una ciudad perfecta, Camiri, en el sur de Bolivia. Era una ciudad completa. Producen petróleos, producen de todo ahí. Ahí les organicé la sanidad. Una serie de problemas sociales me hizo dejar Bolivia. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como Él no tiene amigo que lo quiera, tanto le pido, ay hombre, y te llevo a mi compañera. El viaje desde Bolivia era bajando de los Andes hacia el mar, en una caída casi vertical. Entonces ahí pasamos al buque que nos estaba esperando y de ahí navegamos hacia Colombia. Y llegamos en un momento en que cambiaban de presidente. No, la cosa no fue muy fácil. El trabajo en Colombia mío tuvo mucho que ver con la fundación del Seguro Social y creé, incluso en la universidad, el aprendizaje de la medicina preventiva. Había mucho que yo ya tenía mucho que hacer y que comunicar, que tal vez para algunos diría, mira, lo que pasa es que ya es uno más de aquí. Ya. Los médicos les pareció verdaderamente que lo que yo estaba diciendo y tratando de establecer era el futuro del país en este sentido. Pero había que indudablemente estar sumergido en la forma de ser de un país para con los años pues ser uno más, esa es la verdad. Cuando pensamos regresar a España, ya habíamos tomado el veneno americano y ya nuestra forma de ver las cosas estaba muchas veces de acuerdo con la forma de pensar americana. Y entonces empecé a valorar al hombre americano de una manera muy diferente. Me di cuenta que en todos estos países existía una parte muy importante que estaba pensando ya igual que yo. Entonces sí, decidí no ir a España. Nosotros siempre estuvimos en nuestra vida entre libros, entre obras de arte, porque mi papá, como científico y como estudioso, siempre nos tenía como muy al tanto de todo lo que ocurría. Acuérdense que ellos, si uno tiene 98 años y mi mamá tiene 90, son de principios del siglo XX. Ellos vivieron todos los cambios espectaculares en la tecnología. Entonces siempre fueron ellos partícipes de los cambios, los admitieron, los adquirieron y nos los pasaron a nosotros. Yo no podría hablar de mi papá sin hablar de mi mamá, porque ellos han sido una pareja que siempre han estado unidos. Nosotros crecimos solos porque mi familia, o sea, la familia de mi papá, de mi mamá, estaban en España. Ellos se enfocaron siempre en sus hijos. En cada lugar que íbamos no éramos ni de aquí ni de allá, sino éramos del lugar. Siempre mis papás se adaptaron al lugar donde iban. Empezando desde la comida. Siempre adquirían y ponían en el menú las cosas del lugar. Como hemos viajado siempre con mis papás y ellos son nuestro núcleo, porque siempre ha sido nuestro núcleo familiar, no era difícil. Nos han enseñado a aceptar donde estamos, lo que tenemos y con mucha alegría. Ese señor pequeñito que era médico, profesional, que lo habían elegido en su país como embajador en Colombia y se apellidaba Díaz Durán, me fue a visitar él a mi casa en Bogotá
Me gustó lo que me habló Díaz Durán. Me pareció que ese era el guatemalteco. Yo le dije, doctor, si como usted hay muchos que supongo yo que los debe de haber en Guatemala, me parece un país excelente para ir a vivir. Y yo ya tenía una experiencia de años en Bolivia, experiencia de años en Colombia, o sea que no era un europeo recién llegado, es cuestión de tiempo. Como médico, pues el contacto fue con la universidad, tuve que dar varias conferencias, dependía de Naciones Unidas y acudía cuando me llamaban. Siendo químico orgánico, tuve en muchísimas consultas que me hicieron, tuve la oportunidad de pasar al médico nacional, pasarle ese conocimiento, de ver mucho más que veía el médico nacional. Pues yo empecé a hacer invitaciones a la casa a gente. Y yo, pues en mis ratos, elaboraba licores en la casa. En la familia mía hay mucho trabajo de licorería de fuerza grande, como para poder hacer verdaderamente licores de una categoría máxima. Por eso me gustó no abandonar eso, a pesar de ser médico. Y de vez en cuando hacía productos y hacía cosas que salían al mercado sin más. Pero era porque me gustaba. Y pues una vez vino uno de las licoreras estas, les di consejos, les di clases, les di toda clase de explicaciones. Me llevaron a conocer las instalaciones de Zacapa, de aquí de Guatemala. Entonces les pedí a los licoreros una revisión de la totalidad de los rones que tenían almacenados en el país. Entonces les fui eliminando uno por uno los que merecía la pena mantener y los que merecía la pena eliminar, y los que podían utilizarse para hacer una licorería de primera categoría. Les dije, si están ustedes dispuestos a obedecer lo que yo quiera hacer. Me dijeron que sí. Entonces les hice un montón de muestras y quedaron maravillados. Y entonces me comprometí a supervisar las producciones antes de salir al público. Entonces a mí lo que me interesa es que el nombre de Zacapa y que el nombre de Guatemala figure en todo el mundo. Porque a mí me está gustando Guatemala, vivo en Guatemala, quiero que haya un producto que yo lo vea con el nombre de Guatemala. Y entonces les preparé con mucho cuidado, verdaderamente, y con mucho cariño, un ron de esa categoría. Le puse ron Zacapa Centenario. Les hice la etiqueta, yo les hice la etiqueta y les hice cómo debía de estar cubierto con petate para que vieran que era un producto de la tierra, un producto del suelo. Eso es lo que me interesó, que saliera eso de mis manos para Guatemala. Por eso ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío, dejar y la vive, ay en este mundo de tristeza, dejar y la vive. Ay, mi manera, yo quiero ser, hay nada más, reiteraré y recordar. Llevo 50 años viviendo en Guatemala y hace 25 años que soy guatemalteco. Yo soy guatemalteco, con sus altos y sus bajos, y su mucho y su poco. Y creo que no se puede pedir más.
yo le digo, menos mal que cada vez que me levanto en la cama, estás ahí a mi lado.